El cómplice del día. Gladys en éxitos. Qué canción tan bella ha escogido para presentarlo hoy. Es parte de su gusto musical. Claro, tenemos muchas veces un gusto variado y los ponemos en aprieto cuando le decimos una canción favorita. Generalmente la respuesta es, tengo varias favoritas. Pero bueno, Queen y específicamente We Are the Champions es parte de esa galería musical de Víctor Salmerón, quien es nuestro coanimador de hoy. Como decía, colega, periodista, pero se ha especializado en temas de economía. Es creador del blog Gerentesis. Y hoy se va a encargar de este espacio hasta las 3 de la tarde. Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Bueno, gracias Gladys por haberme invitado a tu programa. La verdad que es un compromiso para mí porque yo, como te decía, yo me he ganado la vida siempre escribiendo y creo que eso no ha sido por azar. Así. Vaya que escribes muy bien, así es, y especializándote en esta fuente, en la económica, que además tiene sus complejidades, ¿no? Y en un país en crisis más. Sí, realmente ha sido casi que un posgrado y un doctorado en economía. En economía lo que nos ha tocado hacer, ¿no? Sí, señor. Yo siempre recuerdo una frase de Miguel Ángel Santos, un gran economista, que él una vez me dijo, uno se aprende de economía en este país. Totalmente. Pero bueno, cuán importante también es saber de economía, cuánto incide en nuestra calidad de vida, en el bienestar tan anhelado también, ¿no? Sí, por supuesto. Pero Venezuela es un país muy complicado, ¿no? Totalmente, Víctor. ¿Cuántos años ejerciendo en la fuente económica? En la fuente económica desde, en medios, digamos, periodísticos, porque yo empecé como pasante en el Banco de Venezuela hace años, Ajá. hace siglos. Está Carlos Bernardes de presidente. Dios bendito, rodó una cédula, la tuya, la mía, porque sé que estás hablando. Y algunos oyentes que también dirán, ay, sí, claro, la viví. Y bueno, entré allí de pasante, pero luego en el año 96 ingresé al Universal, a la sección de economía. Y bueno, estuve ahí hasta el 2015, o sea que fueron casi 17, 18 años allí. Hasta que se produjo el cambio. Hasta que se produjo el cambio, entonces bueno, después me tocó irme. He estado desde ese momento freelance prácticamente. Haciendo periodismo independiente en esta área. Y sí. ¿Publicas en dónde para que aquellos que no sepan te puedan ubicar mejor y también creo que aprender también, ¿no? De ese contenido de valor que siempre estás compartiendo en esta área, además que nos interesa a todos de la economía internacional y por supuesto la nacional? Bueno, por un tiempo estuve escribiendo con la BBC como freelance desde acá, pero ahorita básicamente estoy con el portal Runrunes, escribo regularmente, y con el blog que tú mencionaste, Gerentesis, que es mío, pues, como un proyecto mío. ¿Qué es semanal? Escribo semanalmente, pues. Ya. Al principio publicaba distintos días de la semana, pero luego me empecé a dar cuenta que era mejor seleccionar un día, entonces lo estoy publicando los domingos. Y bueno, creo que fue acertado. Ha funcionado, sí. Exactamente. Gerentesis. Por cierto que Víctor, sí, lo conocemos como periodista, además especializado en economía. Definitivamente no le gusta el periodismo audiovisual, disfruta más el periodismo escrito al que se ha dedicado. En mi caso es al revés. Pero bueno, él estudió música, también es músico. ¿Desde cuándo además aprendiste a tocar instrumentos en el Conservatorio Simón Bolívar? Bueno, yo desde que estaba en bachillerato ingresé al Conservatorio Simón Bolívar, empecé a estudiar clarinete. En realidad yo fui a inscribirme, había una cola enorme, y cuando llegué yo quería tocar flauta. Le dije a la persona que estaba ahí que me inscribiera en flauta y me dijo, mira, todo el mundo agarra flauta, violín, ya no hay cupo. Entonces me dijo, hay cupo para el clarinete, que también es un instrumento de madera. Y yo le dije, bueno, está bien. La verdad que después de ahí salí a averiguar que era un clarinete porque no sabía. En ese momento. ¿Y qué tal te fue con el clarinete? Bueno, me encantó. Estudié por más de 10 años ahí en el conservatorio y estuve en la orquesta Gran Mariscal de Ayacucho. Nos dirigía Rodolfo Sanglimbelli. ¿Cuánto tiempo? Recuerdo. Porque esa es la parte que algunos no saben, ni siquiera colegas de tu vida.
Sí, bueno, como yo, músico profesional. bueno, en realidad la orquesta top, digamos, es la orquesta Simón Bolívar. Esta era como la que estaba Igual está. debajo de la Simón Bolívar, pero bueno, fue una experiencia muy buena. Este, ¿Para ti qué representa la música en tu vida, Víctor? bueno, ahorita es un hobby. Para mí siempre me encanta. De hecho, tomo clases particulares todavía Qué lindo. del instrumento. ¿Es terapéutico para ti? Muchos sí, porque son como 1 hora y media o 2 horas que yo todos los días me desconecto de todo y empiezo a luchar con el clarinete. Bueno, luchar en el sentido de Sacarle tocar la mejores. partitura y hacer lo que me manda a hacer mi profesora, que ahora está en Houston, pero tenemos clases Pero por fíjate, vía Zoom. qué interesante tenerte hoy incluso para hablar de esta parte personal de tu vida, porque bueno, generalmente te llamamos y te consultamos por el tema económico. Y mira tú, entre otras, esa pasión de la música hasta haberte formado como clarinetista. Sí, bueno, fue una experiencia para mí maravillosa. Hace tiempo en la orquesta. Después, bueno, yo comencé a ver que llegar a la orquesta top pues requería yo creo que unas habilidades que yo en el fondo no tenía o me iba a costar mucho. Había compañeros míos que eran realmente excelentes y de hecho les ha ido muy bien como clarinetistas y bueno, ahí fue cuando yo decidí. Siempre había estado estudiando periodismo a la par, o sea, yo ensayaba con la orquesta en la tarde, etcétera, pero iba a la universidad en la mañana. ¿Lo cual, la central o...? En la UCB, sí. Y entonces, bueno, comencé a trabajar. Me acuerdo que Federico Álvarez, que era el profesor mío en la UCB, me dijo, ¿tú estás trabajando en algo? Y yo le dije, no, profesor, porque estaba pensando justamente. Él me dijo, bueno, yo creo que tú puedes ser bueno en la fuente de economía y están buscando a alguien en el Banco de Venezuela. Entonces me dijo un exalumno mío que es Agustín Beró y Amado Fuguet, de los cuales aprendí muchísimo. Ujú. Y bueno, total que fui y comencé de pasante allí. Genial, y hasta ahora, bueno, muy activo. ¿Qué aspiras tú, Víctor, además? ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas tienes tú con relación a tu país, a Venezuela y en general a lo que vienes analizando sobre nuestra situación económica que determina también pues la calidad de vida, ¿no? De la mayoría de todos los venezolanos? ¿Cuál es tu expectativa con relación al país, de acuerdo a los problemas que evalúas constantemente, esa crisis profunda hasta humanitaria? ¿Por dónde crees que en lo económico puede venir una transformación? Bueno, yo creo que Venezuela necesita un relanzamiento de su economía, ¿no? Y para eso es vital, pienso yo, afincarse en el sector petrolero. Ah, juro, ¿no? Sigue siendo fuente para todo lo demás. Sí, O debería ser. es una discusión porque muchas personas van a decir, no, hay que desarrollar otras cosas, sí, pero si el país quiere afincarse en un sector que puede darle unos ingresos que ahorita no tiene Ajá. y y que pueda atraer inversión masiva, pues ese sigue siendo el petróleo. Para poder avanzar en todo lo demás y en algún momento dejarlo como una especie de reserva. Como un poco lo que tiene Noruega. Bueno, Concepto de Noruega. claro, eso sería un El modelo sueño, ideal. lo que nunca hemos sido capaces de hacer no- como país, ¿no? No es imposible. No, obviamente no. Te digo que nunca hemos sido capaces de crear un fondo de ahorro para guardar la riqueza petrolera. En realidad nunca hemos sabido administrar. Eso, aunque Venezuela fue un país muy exitoso, si uno se pone a ver, cuando irrumpe el petróleo es la Venezuela de Gómez. Era una Venezuela casi que sin luz eléctrica, sin carreteras, un país muy atrasado. Era tal vez el segundo o el primer país más pobre de América Latina. En ese momento era Venezuela. Y estamos hablando entonces del año 35. Y si uno ve el país ya al año 75, pues era otra cosa. Era un país que gracias a ese impulso del petróleo se había modernizado. Sí. Entonces, sí Sí sembró de alguna manera, fue un pero país faltó. que sí fue muy exitoso hasta un momento y que luego perdió esa senda, ¿no? Lamentablemente, así es. Pero bueno, seguiremos hablando con nuestro querido Víctor Salmerón, periodista especializado en temas de economía. Hoy es el encargado de este espacio. Quiere decir que a partir de estos minutos ya
y lo que resta del programa, el testigo se lo paso como encargado, como conductor. Te voy acompañando, tranquilo. Tú no te preocupes, la idea es que lo disfrutes, Víctor. Y cerramos esta primera parte, con la intención de que lo conozcan un poco más a nuestro coanimador, preguntándole sobre Queen y We Are the Champion, una de tus favoritas, ¿por qué? Bueno, a mí porque realmente me levanta el ánimo, Es ¿no? verdad. Yo, Está estudiada dentro de las Está canciones estudiada, sí. más motivadoras, sí. bueno, es que es así, Ujú. uno se levanta y cuando entra al carro, si pone esa canción con un volumen Nos pasa. alto, uno dice, hoy es mi día. Totalmente, nos pasa todo. Y ya para terminar tenemos la cápsula de Luben Manso. Luben Manso es psicólogo, está especializado en significado de nombres en la onomástica y esto nos dice de Víctor Enrique, nuestro coanimador de hoy. Hola Gladys, el nombre del coanimador del programa de hoy, Víctor, proviene del latín y es un nombre augural, es decir, un nombre que se colocaba en la antigüedad con la intención de que su portador heredara algún atributo, característica o destino. En este caso, el de ser portador de la victoria, lo que implica tener un alto sentido de competitividad y motivación al logro. Su segundo nombre, Enrique, proviene de la combinación de las palabras germanas heim, que es el equivalente al inglés home, que significa casa, y rikha, que significa regir, gobernar, por lo que Enrique significa quien manda en su casa. Y es importante tomar en cuenta que la casa, en el lenguaje simbólico, representa al cuerpo, ya que es el habitáculo del alma, por lo que Enrique viene siendo quien manda sobre sí mismo, lo que implica ser autodeterminado. En consecuencia, la combinación de Víctor Enrique implica que estamos en presencia de aquel que es competitivo, victorioso y autodeterminado. Pueden comunicarse conmigo a través de @luben.manso, Luben con B alta o B labial y Manso con Z. Gracias y hasta la próxima. ¿Te identificas, Víctor, con ese significado de tus nombres? Claro, we are the champions. ¡Ay, qué bello! Vámonos a la pausa. En breve regresaremos ya con nuestro coanimador encargado, Víctor Salmerón, periodista especializado en la fuente económica.